Bueno, muy buenos días a todos y a todas. Vamos a comenzar ya para no retrasar la ponencia de los compañeros. Bienvenidos y bienvenidas a la primera jornada de innovación docente y universidad inclusiva, la cual la hemos titulado Alumnado con Discapacidad. Esta jornada está organizada por el Laboratorio de Estudios en Comunicación, la DECOM, el Grupo de Investigación de MOCmedia, la propia Universidad de Sevilla y el Grupo Comunicar. Vamos a comenzar ahora a las 10. A las 12:30 tenemos una mesa redonda que va a moderar la compañera y profesora Bianca Sánchez, en la cual vamos a abordar la temática de investigación y experiencias sobre la universidad inclusiva. En esta mesa va a participar Elena Felipe de la Universidad de Extremadura, que nos va a hablar de posgrado sobre salud mental y discapacidad. Le sigue Almudena Cotán de la Universidad de Cádiz, que nos va a hablar de testimonios del alumnado con discapacidad durante la pandemia, un estudio en la Universidad de Cádiz. Le seguirá Beatriz Lucas, que va a tratar la mejora de la educación emocional en jóvenes con discapacidad intelectual en contextos universitarios. Y por último, mi compañera Mónica Bonilla tratará las metodologías activas e inclusivas en la educación superior. Ya por la tarde, después del receso que vamos a dar para la comida, a las 4 volvemos con la mesa redonda Recursos y accesibilidad en el aula universitaria. Esta mesa redonda la moderará la profesora de la Universidad de Cantabria, Rosa García. En esta mesa va a participar Lourdes González Perea, de la Fundación 11 y de la Universidad de Málaga, que nos va a hablar de la inclusión de la accesibilidad en los grados en periodismo. Le seguirá mi compañera Victoria García Prieto, de la Universidad de Sevilla, que tratará los recursos audiovisuales accesibles en el aula universitaria, del vídeo tradicional a las redes sociales. Y por último, yo expondré brevemente contenidos educativos en la web, alcance y limitaciones desde la perspectiva de la accesibilidad. Para cerrar este encuentro, disfrutaremos de un taller de lectura fácil que va a impartir Óscar García Muñoz, que pertenece a la organización de Plena Inclusión Madrid. Y por último, pues clausuraremos estas jornadas de la mano de Lorena Romero Domínguez, como vicedecana de Calidad, Innovación e Investigación de la Universidad de Comunicación de la Universidad de Sevilla. En este momento, pues vamos a dar comienzo a esta jornada con la conferencia inaugural de Ana María López Jiménez como vicerrectora de Servicios Sociales, Campus Saludable, Igualdad y Cooperación, y Carlos Fernández Rubio de la Unidad de Atención a Estudiantes con Discapacidad. Esta conferencia la han titulado Plan Integral de Atención a las Necesidades de Apoyo para Personas con Discapacidad en la Universidad de Sevilla. Creo que ya tienen los permisos para poder intervenir. Buenos días, Juan Carlos. Buenos días a todos y a todas. Bueno, yo tengo que decir que yo no voy a impartir la conferencia, sino que voy a hacer una breve presentación y bueno, y también querría en primer lugar agradecerte a ti y al laboratorio que hayáis contactado con nosotros, con la unidad, con el vicerrectorado, para participar en esta jornada. Como ya te dije y pido disculpas por ello, en un ratito tengo que ir al rectorado para un evento institucional y no podía quedarme durante el tiempo que se había reservado para la participación de la unidad y del vicerrectorado. Y será Carlos Fernández el que pues entrará en más detalle de los programas y de los recursos que tenemos disponibles y de los proyectos también de futuro para atender a la plena integración de las personas con discapacidad en la Universidad de Sevilla, tanto del estudiantado como del personal de administración y servicios y del PDI. Quiero, pues como digo, pedir disculpas por no poder quedarme durante todo el tiempo que habéis reservado a la participación de la unidad. De la se corta un poco, dice, a ver, un momentito, voy a intentar un momentito, ¿vale? Voy a intentarlo. Estupendo, Ana, sí se corta un poco.
Bueno, ahora se oye mejor. Sí, parece que sí. Carlos, vale, pues Carlos, gracias. Bueno, que no sé si se habrá escuchado, bueno, le decía a Juan Carlos que agradecía mucho desde el Vicerrectorado de Servicios Sociales, Igualdad y Cooperación, que es el vicerrectorado que tiene la responsabilidad de coordinar las políticas de atención a la diversidad y concretamente a la discapacidad. Y dentro del vicerrectorado, a la unidad de atención a la discapacidad, por habernos invitado a formar parte de esta primera jornada, una jornada que desde nuestro punto de vista es muy necesaria. Decía también que lamentablemente no me voy a poder quedar durante toda la jornada, ni siquiera durante todo el tiempo que habéis reservado para nuestra participación, porque en un momento, en un rato, tengo que irme al rectorado a un acto institucional. Pero bueno, en su lugar se quedará Carlos Fernández, que os contará en detalle los programas y los recursos que desde la Unidad de Atención a la Discapacidad pues digamos, para la plena integración en el ámbito universitario de las personas con discapacidad, fundamentalmente del estudiantado, que es el colectivo más numeroso, pero también del PAS y del PDI con discapacidad. Yo, como digo, no voy a entrar en detalle en los recursos, pero sí me gustaría pues, darles algunas pinceladas de cómo organizamos en la Universidad de Sevilla la atención a la bueno, como todos Ana, Perdona, perdón. Ana. Es que hay problemas de audio. Cuando hablas hacia el micro, hacia la izquierda, se escucha mucho mejor, pero cuando giras la cabeza hay un problema si no se está escuchando nada. ¿Vale? Entonces, si puedes, porfa, acercarte el micro. Hacia el otro lado. Cuando giras la cabeza así, ahí. La verdad es que es que se nota muchísimo, o sea, no te escuchamos nada cuando giras la cabeza, solamente cuando haces así, perfecto. No porque consigo debe saber. ser el micrófono debe ser en ese auricular, ¿sabes? No, pero si no tengo el micro también ocurre. O sea, quiero decir que con los auriculares ocurre, pero si no los tengo también. O sea, que ocurre a veces, pero como es a veces y no siempre, no consigo detectar dónde está el problema. Pues justo, Ahora, si hablas hacia ese lado se te escucha perfectamente. En cuanto giras ya no, te perdemos. Gracias. Perfecto. Bueno, pues os decía que como yo no voy a entrar en muchos detalles sobre los programas que tenemos en la unidad, pero sí quería, bueno, pues plantear un poco cuáles son las directrices, los principios básicos con los que trabajamos. Bueno, y recordaba que, bueno, que la atención a la discapacidad, la atención a las personas con necesidades de apoyo educativo por discapacidad es un mandato legal que se encuentra, bueno, pues en nuestras normas generales, pero también en las normas que regulan la actividad universitaria, desde la Ley Orgánica de Universidades, la LOMLOE, la Ley Andaluza, el Estatuto del Estudiante Universitario, y más concretamente en nuestra normativa propia, nosotros tenemos recogida la atención a la diversidad, la atención a la discapacidad, desde nuestro estatuto hasta todos los reglamentos, o buena parte de los reglamentos que desarrollan el estatuto. El Reglamento General de Actividades de Asistencia a la Comunidad Universitaria, el Reglamento General de Estudiantes, de Actividades Docentes. Es decir, nosotros, por una parte, estamos intentando cumplir la ley, los mandatos legales que obligan a la atención a la discapacidad, pero también queremos ir un poco más allá de lo que es el mandato legal. Y en la Universidad de Sevilla, adicionalmente a lo recogido en los reglamentos, tenemos aprobado un plan integral de atención a la discapacidad y a la enfermedad sobrevenida. Es decir, a la enfermedad
enfermedad sobrevenida o no, es decir, la enfermedad que genera necesidades de apoyo educativo. Ese plan integral de atención a las personas con discapacidad, por resumirlo, se encuentra en la página web del SACU, del Servicio de Asistencia a la Comunidad Universitaria, concretamente en el apartado de unidad de atención a la discapacidad. Digo por si alguna persona tiene interés en conocer pues cómo está estructurado el plan de atención a la discapacidad en la Universidad de Sevilla. Contarles muy brevemente que en términos cuantitativos, nosotros ahora mismo tenemos contados a partir de a la que tienen derecho los estudiantes y las estudiantes con discapacidad, tenemos matriculados estudiantes que han solicitado la exoneración. Esto es una infraestimación. Tenemos más estudiantes con discapacidad, pero hay estudiantes que no declaran su situación porque tienen exoneraciones por otras circunstancias. Entonces sabemos, de hecho los atendemos, que ese número está por debajo del número real del 30.000 personas. En relación al PAI y al PDI, ahora mismo tenemos declarados 113 personas con discapacidad, de las cuales 32 forman parte del PDI, del personal docente investigado. El resto es personal de administración y servicios. Esto también es una estimación de las personas con discapacidad que tenemos, porque tampoco todas declaran. Ana, disculpa que te interrumpa otra vez, pero en cuanto giras la cabeza hacia tu lado izquierdo, perdemos totalmente el sonido. Disculpa voy a intentar no girarla y centrarme solo en la derecha. Vale, perfecto, gracias y disculpa. Disculpad vosotros de verdad, porque la verdad es que llevaba ya tiempo que esto no me pasaba. Espero que Carlos no tenga problemas y seguro que Carlos os va a dar todos los datos. Decía que en cuanto al número de personas... Ana, las últimas cifras que has facilitado, que algunos compañeros dicen que no la han oído, las cifras del PDI de estudiantes. Sí, decía que ahora mismo, en cuanto al número de estudiantes con discapacidad que tenemos matriculados y contados a partir de la exoneración de tasas, si sabéis que los estudiantes con discapacidad a partir del 33% tienen exoneración de tasas de los precios públicos, ¿vale? Y con estudiantes que hayan solicitado la exoneración, este curso, matriculados, tenemos 752, tanto en estudios de grado como máster y doctorado. Eso supone en torno a 1,2% del estudiantado universitario en la Universidad de Sevilla. Y en cuanto a personal, es decir, a trabajadores y trabajadoras, tanto de los colectivos del PDI como del PAS, tenemos 113, de los cuales 32 son PDI, personal docente e investigador. Tanto en el caso del estudiantado como en el caso de los trabajadores y trabajadoras, sabemos que esos números son una infraestimación de los reales, porque tanto en un caso como en otro, muchas veces no se declara la condición de discapacidad, ¿vale? En el caso del estudiantado, porque hay otras, digamos, otras circunstancias por las que también se puede acceder a la exoneración de precios. No se podría acceder, desde luego, a la reserva de cupo. Y sabéis que, al menos en la Universidad de Sevilla, tenemos una reserva del 5% de las plazas en todas las titulaciones de grado, máster y doctorado para el alumnado con discapacidad. Claro, si no se declara, pues no se puede acceder al cupo ni a la exoneración. Pero hay estudiantes con discapacidad que no necesitan acceder al cupo, sino que entran por el cupo general. Entonces,
pues nosotros sabemos, porque a lo largo de su permanencia en la universidad, por circunstancias sobrevenidas, se ponen en contacto con la unidad no habiendo declarado previamente su condición de discapacidad. Entonces sabemos que el número que tenemos en la Universidad de Sevilla es mayor del que realmente está declarado. Ahora mismo somos la segunda universidad, sin contar las dos grandes universidades no presenciales, la UNED y la Oberta, en número de estudiantes con discapacidad. La primera es Valencia. Esto puede verse en el ranking que Universia elabora sobre los servicios de atención a la discapacidad cada año. Como digo, pues es una infraestimación de lo que, del número de personas que realmente tenemos en las universidades con discapacidad. Luego también hay que tener en cuenta que la consideración de persona con discapacidad requiere un certificado de discapacidad con un porcentaje de discapacidad del 33 o superior. Y tenemos personas que tienen menos del 23, pero que también son consideradas personas con necesidades de apoyo educativo. Y nosotros en la Universidad de Sevilla, pues también las estamos atendiendo. Quería decirle brevemente cómo articulamos nosotros la atención a la discapacidad en el marco del segundo Plan Integral de Atención a la Discapacidad y Enfermedad que se aprobó en el Consejo de Gobierno en 2017 y que está prorrogado, sigue vigente, entre otras cosas porque está organizado en torno a ejes y acciones que, bueno, tienen un largo recorrido porque todavía no hemos alcanzado ni nuestra universidad ni ninguna otra universidad la accesibilidad universal. Y, bueno, pues tenemos que seguir trabajando para avanzar en inclusión. Más ahora que, bueno, que Europa tiene un mandato muy concreto, muy contundente en relación a la necesidad de que las universidades avancemos en inclusión, y también está a punto de salir, de publicarse, el primer sello de inclusión en su mención de discapacidad de la ANECA. Sabéis que la ANECA, la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad, es la que nos evalúa al profesorado individualmente, pero también evalúa las titulaciones, tanto a los títulos de grado como a los títulos de máster y de doctorado. Bueno, y en esta ocasión la ANECA va a publicar el primer sello de inclusión en su mención de discapacidad. La idea de la ANECA es que las universidades se está elaborando una guía de autoevaluación, podamos evaluarnos y pues acreditarnos con ese sello de inclusión. Sí, bueno, lógicamente pues se cumplen una serie de requisitos. Es un sello que va a ser un sello exigente, ¿no? La Universidad de Sevilla, como el resto como buena parte de las universidades, hemos participado en la elaboración de este sello, que se puso en marcha a partir de una convocatoria pública dirigida a las universidades en el año 2019 y a la que se incorporó también el CERMI y representantes de las personas con discapacidad, también del estudiantado, y el resultado de todos esos trabajos pues será el sello, el primer sello de inclusión para las universidades que publicará la ANECA, creemos que en breve. Y creo, en mi opinión, que va a ser un antes y un después y un impulso muy importante a las políticas de atención a la discapacidad en las universidades. El sello, más que establecer un ranking, que no es ese el objetivo, lo que nos va a permitir es autoevaluarnos y también detectar pues, nuestras debilidades, nuestras fortalezas y establecer pues, los planes de futuro para mejorar la inclusión en las universidades. Y yo creo que eso es una labor importante y nos va a situar en el camino de avanzar en atención a la diversidad y en
y a la inclusión. Nosotros, la Universidad de Sevilla, digo que el sello es exigente. La Universidad de Sevilla, entiendo que solicitaremos a la evaluación correspondiente y espero que la consigamos, pero realmente es un sello que va a ser muy, de hecho lo es, muy exigente. Como digo, nuestras políticas de atención a la discapacidad se enmarcan en el Plan Integral de Atención y este es un plan que gira fundamentalmente, lo podéis leer, lo podéis ver. Da la impresión cuando uno lee los planes generales que son poco concretos, porque en realidad marcan las directrices que luego se concretan en planes anuales, en medidas concretas anuales. Pero yo creo que son muy útiles porque suponen el compromiso de toda la institución. Hay que tener en cuenta que en la Universidad de Sevilla los planes se aprueban en Consejo de Gobierno, que es el máximo órgano de la Universidad de Sevilla y, por tanto, es un compromiso al máximo nivel. En el plan nuestro, en el plan de atención a la discapacidad, nosotros lo organizamos en 3 principios básicos, gira en torno a 3 principios básicos: a la atención integral, a la participación activa de toda la comunidad universitaria. Sabemos que sin la implicación y la sensibilización de toda la comunidad universitaria es más difícil, es más lento avanzar en inclusión, y en la transversalidad. Aunque he dicho antes que en el vicerrectorado tenemos la obligación de promover, proponer y coordinar las políticas de atención a la discapacidad, sería ingenuo pensar que no participan el resto de las áreas de gobierno y el resto de servicios. Sería imposible atender a la discapacidad, a la inclusión, si no participaran el resto de los servicios. Pongo, por ejemplo, la accesibilidad física. La Universidad de Sevilla es una universidad muy antigua, tenemos más de 5 siglos, y algunos de los edificios son muy antiguos. Y tenemos un campus muy repartido, con 53 edificios que se reparten en toda la ciudad de Sevilla y que se han construido en distintos momentos y con distintas normativas en relación a la accesibilidad. Esto significa que nos podemos encontrar con que en un edificio donde no había ninguna persona que necesitara accesibilidad física, pues en un curso concreto se matricula. Entonces, nosotros tenemos la obligación de, si en un edificio, por ser antiguo y no tener las condiciones de los edificios que se están construyendo pues en tiempos recientes, tenemos que eliminar las barreras, pues inmediatamente la dirección del espacio universitario genera el procedimiento, los recursos económicos, la actividad necesaria para que esas barreras se eliminen. Es decir, con esto lo que quiero decir es que la transversalidad lo que significa es que la discapacidad, la atención a la discapacidad es una tarea de todos los órganos de gobierno de la universidad, es una tarea en la que están implicados muchos de los servicios universitarios. ¿Cómo nos organizamos? Pues nos organizamos en lo que denominamos la Mesa Integral de la Discapacidad, que, como digo, participan servicios como el Servicio de Prevención, el Servicio de Actividades Deportivas, Audiovisuales, los vicerrectorados de profesorado, la Dirección General de Infraestructuras de Espacio Universitario, Recursos Humanos, Biblioteca, Gerencia, y actualmente la estamos reconfigurando para que se incorporen a la Mesa de Atención Integral un representante o una representante de los equipos de gobierno de todos los centros universitarios. Es decir, que los centros, hay muchos centros de nuestra universidad, muchas facultades y muchas escuelas, que ya tienen una comisión, un grupo de personas que en las titulaciones de ese centro se ocupan de atender a la discapacidad, en plena conexión y contacto con la unidad de atención a la discapacidad. Pero queremos que ahora haya una persona designada para mejorar esa atención y para darle continuidad a las medidas que se ponen en marcha cuando un estudiante o una persona del IPDI se incorpora al ámbito universitario.
Esto para el curso que viene estará ya funcionando y pensamos que va a mejorar bastante la atención a las personas, sobre todo al alumnado con discapacidad. Como digo, son los 3 principios básicos: la atención integral, la participación activa y la transversalidad. Y en cuanto a la atención integral y personalizada, quería resaltar que nosotros empezamos esa atención integral y personalizada con las personas con discapacidad antes de llegar a la Universidad de Sevilla. De hecho, hoy no puede estar aquí la responsable técnica de la unidad, Laura Lozano, en la Universidad de Sevilla la conoce todo el mundo, porque hoy se celebra también, es que hoy ha coincidido casi todo para nosotros, hoy se celebra también una jornada con los orientadores y orientadoras de todos los centros de enseñanza secundaria de Sevilla. ¿Para qué? Para preparar la incorporación del alumnado de bachillerato a nuestra universidad. Es muy importante que hablemos con los orientadores y que los orientadores hablen con las familias, porque muchas veces se limita mucho el acceso a la universidad del alumnado con discapacidad al desconocer, aunque nos esforzamos mucho por trasladar cuáles son nuestros recursos, pero tenemos una carencia, un déficit de conocimiento en cuanto a los programas y a los recursos que disponemos. Para que os hagáis una idea y una anécdota, hace ya algunos años a mí me pidió cita una mujer, una persona, para hablar de la discapacidad auditiva. Pensaba inicialmente que era una persona de la comunidad universitaria, pero yo no filtro mis citas por el hecho de que las personas sean de la comunidad universitaria o no, y la recibí. No era una persona de la comunidad universitaria, era madre de una chica con discapacidad auditiva, muy angustiada, muy preocupada, porque había sido pues una carrera de obstáculos que su hija en la enseñanza primaria y en la enseñanza secundaria tuviera los apoyos necesarios para integrarse en el entorno educativo. Esta persona verdaderamente agradeció que yo la recibiera y lloraba, literalmente, vamos, no literalmente, lloraba cuando le decíamos que en la Universidad de Sevilla todas las personas con discapacidad auditiva, usuarias de lengua de signos, tienen un intérprete o una intérprete de lengua de signos que le acompañará durante toda su permanencia en la Universidad de Sevilla en toda la actividad académica. Eso ella no lo había tenido nunca y cuando lo había tenido que pagar con un coste muy grande para su familia. Entonces, para nosotros es muy importante trabajar con los preuniversitarios, con las chicos y chicas preuniversitarios, que los orientadores y que las familias conozcan nuestros recursos. No solamente trabajan esa atención integral con los preuniversitarios, sino que también trabajamos durante toda su permanencia en la universidad y también le intentamos acompañar en las primeras etapas de la incorporación al mundo laboral. Eso lo hacemos de manera personalizada, con entrevistas que realizamos en la unidad y con planes y adaptaciones que generalizamos también al profesorado o que aplicamos también o intentamos que implique al profesorado y al personal de administración y servicios. Dentro de esta atención personalizada tenemos un programa amplio de sensibilización y formación a toda la comunidad universitaria, porque sabemos que es muy importante entender la discapacidad, saber cómo actuar, sobre todo y muy especialmente porque hay que tener en cuenta que nosotros hemos casi doblado, hemos incrementado en un 53% el número de estudiantes con discapacidad desde el curso 2010-2011. Pero el incremento ha sido espectacular en la discapacidad la discapacidad mental. La discapacidad mental en ese mismo año no superaba el 20% y ahora mismo es el 46%. Cuando hablamos de discapacidad mental, estamos incluyendo la discapacidad por trastorno mental, pero también la discapacidad asociada
a trastornos del espectro autista. Nosotros tenemos un buen número de estudiantes con síndrome de Asperger, tanto en grado, máster como en doctorado, realizando las tesis doctorales en este momento. La discapacidad mental necesita una intervención muy fuerte, muy potente, permitidme que os lo diga así, en todo el ámbito universitario. Entonces, tenemos un programa importante de formación y sensibilización dirigido a toda la universidad. Bueno, como ya he dicho antes, tenemos generalizada la reserva de plazas del 5% en todos los niveles de la enseñanza superior y tenemos generalizada también la reserva de plazas en todas las convocatorias de empleo público de la Universidad de Sevilla, tanto en el PAS como en el PDI. Sabéis además que en Andalucía tenemos una de las leyes más progresistas en ese sentido. Hay comunidades autónomas en nuestro territorio que establecen un 5% de plazas para el empleo público, mientras que en la comunidad autónoma andaluza el porcentaje es de un 10%, reservando un 1% para discapacidad mental y un 2% para discapacidad intelectual. Tenemos generalizado la reserva de plazas en todas las convocatorias públicas, tanto de PDI como de PAS. Acabamos de terminar, en ese caso he tenido la oportunidad de participar, igual que Laura, en la selección, en la convocatoria, acabamos de resolver la convocatoria de plazas de PAS laboral para personas con discapacidad intelectual, y la verdad es que ha sido una satisfacción porque hemos recibido multitud de solicitudes para, creo que recordar que eran 3 o 4 plazas en distintos servicios del PAS laboral. Adicionalmente a la atención integral y a la sensibilización y formación, pues bueno, el compromiso de la Universidad de Sevilla por responsabilidad social con la inclusión, pues trasciende al ámbito universitario y firmamos habitualmente cada año y tenemos firmados numerosos convenios con entidades representantes de personas con discapacidad, con empresas. Bueno, tengo que decir que mañana se presenta la tercera cátedra de autismo en la Universidad Española. Hay 2 ya, en la Universidad de Burgos y en la Universidad de Girona. Y mañana se presenta la cátedra de autismo de la Universidad de Sevilla, que para nosotros es un proyecto muy importante. Se presenta impulsado por Autismo Sevilla y con la participación de 2 empresas con una tradición larga de colaboración en la inclusión de personas con discapacidad, que es la Fundación Conecta y Befesa, y en el marco de la Cátedra de Autismo, pues tenemos proyectos muy importantes de investigación, de transferencia y de mejora de la atención a las personas con discapacidad, no solo universitarias, como digo, porque nuestra responsabilidad social nos lleva a intentar ser pues, timón para tirar de la sociedad en el ámbito de la inclusión, y en los proyectos de la cátedra, pues lógicamente se incluyen también a personas con discapacidad que no forman parte del ámbito de la universidad. De hecho, nosotros tenemos proyectos importantes de práctica en nuestra universidad de personas con discapacidad intelectual que no son estudiantes universitarios ni lo van a ser nunca, desgraciadamente, y tenemos prácticas también para personas con personas del espectro autista que tampoco son estudiantes universitarios ni trabajadores y trabajadoras de nuestra universidad. De nuestro compromiso con la sociedad a través de las prácticas en nuestras escuelas infantiles, las 3 escuelas infantiles, acabamos de publicar la convocatoria de plazas para el curso que viene, son escuelas inclusivas. Tenemos cada vez más niños de 0 a 3 años con discapacidad o trastorno en el desarrollo. Tenemos un programa específico de atención temprana para estos niños y niñas por las mayores necesidades de conciliación que tienen sus familias y siempre en íntima relación con los centros de atención temprana en los que están siendo atendidos. Aquí no distinguimos si los niños y niñas son hijos o hijas de personas de la comunidad universitaria o son personas de la ciudad de Sevilla sin ningún vínculo con nuestra universidad. Entonces,
nuestro interés es bueno, pues que los programas de atención estén pues generalizados dentro de los servicios que nosotros tenemos para atender en este caso a la infancia, dentro de nuestras escuelas infantiles y nuestros programas de campamento, el programa de conciliación de la vida laboral y familiar de la Universidad de Sevilla es muy amplio, incluye no solo las escuelas infantiles, sino ludotecas y luego actividades para los periodos vacacionales, y en todo hay programas específicos para la integración de niños y niñas con discapacidad, sea o no hijo o hija de miembro de la comunidad universitaria. Entonces, por resumir, los ejes en los que está organizado el plan de atención a la discapacidad son, en primer lugar, la atención integral, la participación activa de toda la comunidad universitaria, la transversalidad. Y todo eso que yo he contado así de manera muy general se concreta en programas, en actividades que Carlos os va a describir seguramente con mucho detalle y mejor que yo. Tengo que agradecer a Carlos bueno, que esté siempre dispuesto. Ahora mismo estamos elaborando el plan de atención a las necesidades educativas especiales de la Universidad Uliseus. Sabéis que Europa hace 2 o 3 años publicó una convocatoria para la creación de universidades europeas. Esto es una apuesta muy importante. La Universidad de Sevilla lidera la Universidad Europea Uliseus con 5 universidades más, y una universidad europea pues tiene que tener los mismos servicios, la misma atención que una universidad tal y como la concebimos ahora mismo. Y en el caso del vicerrectorado nos compete participar y liderar, en este caso, el programa de atención a las necesidades de apoyo educativo por discapacidad de los estudiantes que se integren en ese proyecto de universidad europea, y también el plan de igualdad. El plan de igualdad no lo lideramos nosotros, lo lidera la Universidad de Génova, pero el plan de atención a las necesidades educativas especiales por discapacidad sí lo lideramos nosotros. Y quiero darle las gracias, aprovechar a Carlos y a Laura, porque cada vez que tenemos un proyecto, lo que recibo como vicerrectora es trabajo, implicación y entusiasmo. Y yo creo que eso es muy importante, porque muchas veces no tenemos los recursos humanos suficientes, los compensamos con ese entusiasmo y ese convencimiento de que tenemos que ser el timón de esta sociedad para avanzar en inclusión. Y nada, yo solamente quiero agradeceros a todos y a todas que me hayáis escuchado con estas dificultades técnicas. Creo que voy a tener que cambiar el ordenador. Y nada, simplemente ponernos a vuestra disposición, que todo aquello que queráis saber de la Universidad de Sevilla en atención a las necesidades de apoyo educativo y a la discapacidad, nosotros, tanto Laura, Carlos, como yo, como Merchi, estaremos encantados, encantadas de daros toda la información y de colaborar con las personas de otras universidades o de otras instituciones que consideren que nosotros podemos aportar algo. Y Juan Carlos, muchísimas gracias de nuevo por invitarme. Me tengo que ir. Yo sé que va a ser muy importante esta jornada. Ya me dijiste que se iba a grabar y nosotros estaremos muy pendientes de las aportaciones de los compañeros y las compañeras de otras universidades, porque además sabemos de las dificultades que ha supuesto también la pandemia. Es decir, el entorno presencial de las universidades es un entorno mucho más inclusivo que el entorno virtual. No estábamos preparados para el confinamiento y no estábamos preparados para un entorno, una enseñanza no presencial. Ha sido tremendo el esfuerzo y yo creo que muy exitoso que hemos hecho, prácticamente sin haber tenido, como dicen los informáticos, un periodo de estar en producción, sino que directamente de la noche a la mañana tuvimos que atender. Pero eso que ha salido bien, sabemos que en el caso de los estudiantes con discapacidad ha sido más problemático. Es decir, nosotros tuvimos que poner en marcha programas adicionales, una red de apoyo virtual,
porque los estudiantes con discapacidad buena parte de su apoyo los tenían en el entorno presencial, en el aula, en el laboratorio, con sus estudiantes colaboradores, con su profesorado, y el entorno virtual pues realmente era un entorno menos accesible para ellos y ellas que lo era el entorno presencial. Entonces tenemos que hacer un esfuerzo para avanzar en infoaccesibilidad y para avanzar en ese entorno virtual, porque, bueno, aunque la Universidad de Sevilla es una universidad presencial, nosotros vamos a luchar porque siga siendo, porque sabemos que en el entorno presencial donde más se garantiza la igualdad de oportunidades, pero lo virtual se ha quedado para quedarse, ha llegado para quedarse, perdón, y por tanto, pues tenemos que intentar que sea lo más accesible posible. Juan Carlos sabe, toda la universidad sabe que la Universidad de Sevilla constituyó un grupo de personas expertas en pedagogía y en enseñanza virtual que asesora y que programa cursos específicos para el PDI y no solo para el PDI, también para otros colectivos, para mejorar nuestra accesibilidad en el entorno virtual y de hecho ahora van a empezar a trabajar porque la plataforma de enseñanza virtual de la Universidad de Sevilla va a cambiar para el curso que viene, va a ser mucho más accesible y van a empezar a trabajar con materiales formativos en los que se integre ya de una manera muy potente a recursos de accesibilidad de la plataforma de aprendizaje. Y se va a iniciar la formación. Ahí pues tengo que agradecer que hayan tenido en consideración a la unidad de atención a la discapacidad y a este vicerrectorado. En la medida que podamos aportar algo, pues ahí nos tienen también. Nada, muchísimas gracias, de verdad siento tener que irme, estaremos muy pendientes de la grabación y seguro que vamos a aprender muchísimo. Muchas gracias a todos y a todas y enhorabuena Juan Carlos y a tu equipo y al laboratorio por darnos voz y por trabajar en inclusión. Muchas gracias a ti, Ana María, por tu intervención. Sé que no tenías tiempo, pero muchas gracias por darnos estas palabras y por el trabajo que hacéis también. Yo personalmente lo conozco porque he disfrutado de esa atención y ese trato exquisito siempre de Laura Lozano. También tuve la posibilidad de conocer en su momento a Marta Carvajal como intérprete para personas sordas y estudiantes sordos. Disfruté también de sus cursos de lengua de signos. O sea que conozco bien a la unidad porque hace ya muchos años que empecé en ella en primera persona. Así que muchas gracias por tu intervención. Hace unos días, hablando con unos compañeros, hablábamos y nos preguntábamos exactamente qué posibilidades y con qué recursos contábamos los profesores cuando nos encontramos y cuando tenemos en clase también a alumnos con determinadas características. Pero supongo que de esto podremos hablar ahora con Carlos Fernández. Muchas gracias, Ana, y estamos en contacto. Claro que sí, Carlos intentará describir en detalle los distintos programas. En cualquier caso, cualquier persona que tenga interés en algo nos puede escribir al correo de la unidad, a mí misma, a V Servicios Sociales, e intentaremos pues ayudar y responder a todo el mundo. Muchísimas gracias, de verdad. Perfecto, muchas gracias, Ana. Pues nada, tiene la palabra ahora Carlos Fernández. Antes quería decir que en la organización de estas jornadas participan conmigo, que antes con la prisa para presentar a Ana y poder disfrutar de ella unos minutos más, no he presentado a mi compañera Mónica Bonilla de la Universidad de Huelva y a mi compañera Victoria García Prieto, que organizan conmigo también estas jornadas y tienen el micro abierto, pueden intervenir cuando quieran. Y ahora, si ella no tiene nada que decir, puede empezar su exposición Carlos Fernández. Buenas, ¿se me escucha? Sí. Sí, Vale. Buenos días. Buenos días. Bueno, nada, en primer lugar agradecer a la organización, me sumo a lo que ha comentado Ana, agradecer a la organización el poder participar como unidad. Me comenta Laura, que es la coordinadora del servicio, que os pida disculpas porque le coincide, como ha comentado Ana, con las jornadas de orientación preuniversitaria.
Y bueno, voy a compartir la diapositiva. Realmente me ha gustado mucho las palabras de Ana, porque básicamente nos ha nombrado los titulares, digamos, que hablaremos a continuación. Los datos que ella ha marcado, vamos a trazar una serie de gráficos con los datos desde la Universidad de Sevilla que hemos ido recopilando. Hablaremos también de los recursos que se ofrecen, como comentaba Juan Carlos, al profesorado cuando se presentan estudiantes con discapacidad, y veremos un poco cuál es el protocolo, y al final pues cerraremos con una introducción a la inclusión en el contexto universitario, un poco concienciación de la inclusión. Así que voy a intentar compartir las diapositivas. Vale, se ven ya las diapositivas, ¿no? Perfectamente, sí. De acuerdo. Bueno, pues en la línea de lo que ha empezado a comentar Ana, vamos a hablar un poco de la unidad de atención a estudiantes con discapacidad, que es donde yo me encuentro. Básicamente es el servicio que articula los recursos necesarios para que el alumnado con discapacidad pues, cuente con las medidas, apoyos y recursos óptimos, trabajando a partir de sus propias competencias en igualdad de oportunidades. Remarco el asunto de sus propias competencias porque es muy importante, y nosotros lo tenemos en el trabajo del día a día, individualizar la intervención con el estudiantado. Eso es un factor clave a la hora de abordarlo. Los objetivos de nuestra unidad se desgranan en los siguientes. Ahora veremos, sin embargo, cómo esos objetivos se concretan en tareas específicas, y veremos cómo lo hacemos. En general, ofrecemos asesoramiento e información en materia de discapacidad a la comunidad universitaria. Proponemos mejoras, tanto políticas como legislativas, para proteger y promover los derechos de personas con discapacidad. Proporcionamos recursos técnicos y humanos necesarios para el desarrollo de estudiantes con necesidades académicas especiales asociadas a discapacidad, garantizando la igualdad de oportunidades. Tratamos de promover el intercambio de experiencias, recursos e información en materia de discapacidad. Garantizamos la integración de los estudiantes con necesidades académicas especiales asociadas a discapacidad, y esto lo hacemos a partir de elaboración de proyectos y programas de actuación dirigidos a la comunidad universitaria. Veremos cómo se concreta esto. Y por último lugar, desarrollamos proyectos y campañas de sensibilización dirigidas a toda la comunidad universitaria. Desde este ámbito hablaremos del proyecto Contigo, que es un proyecto muy interesante de sensibilización que se lleva a cabo desde la unidad, que lo veremos más adelante. Vale, un poco por enmarcar dónde se sitúa la unidad de atención a estudiantes con discapacidad. Como ha hablado Ana, estamos situados dentro del Vicerrectorado de Servicios Sociales, Campus Saludable, Igualdad y Cooperación, y dentro de este vicerrectorado se concreta en el servicio de asistencia a la comunidad universitaria, que presenta distintas unidades, y dentro de este servicio, una de las unidades es la unidad de atención a estudiantes con discapacidad, que es de la que estamos hablando ahora mismo. Dentro de esta unidad se abarca la atención a estudiantes con discapacidad, pero para ello se interviene con todos los sectores de la comunidad universitaria, tanto personal de administración y servicio como personal docente e investigador, y con estudiantes con y sin discapacidad. Bueno, esto es la concreción un poco de lo que ha mencionado Ana, los pilares que nos rigen como unidad en base al segundo plan integral de atención a necesidades. Es necesaria la atención integral a personas con discapacidad como criterio preferente de calidad y equidad. Esto será esencial también para el tema de la NECA que ha estado comentando Ana. Dicha atención se presta con arreglo a lo establecido en el artículo 49 de la Constitución, la legislación general de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad. Y, particularmente, ya pasando de la legislación global a la específica, lo dispuesto en la legislación estatal autonómica y concretamente la de la propia universidad, que también veremos más adelante.
Otro factor clave es la participación activa de personas con discapacidad, sus representantes y familias también en el proceso de elaboración de los planes de acción como partes implicadas para recoger sus aportaciones y perspectivas. Y la transversalidad, que también ha comentado Ana, tanto con los órganos de gobierno como con los distintos sectores de la universidad. Es necesario trabajar de forma transversal con el profesorado, trabajar de forma transversal con el personal de administración y servicios, y veremos por qué esto es importante y cómo se aplica en la práctica. Este segundo plan integral, en el que se enmarca la unidad de atención a estudiantes con discapacidad, presenta 8 ejes distintos, a través de los cuales se desgranan las distintas actividades que se proponen desde la unidad. En primer lugar, la igualdad de oportunidades en el acceso a la universidad. Esto, por ejemplo, digamos que justifica la participación hoy de Laura en la jornada de orientación preuniversitaria, y en la realización, por ejemplo, de las pruebas de acceso a la universidad. Estamos en coordinación con otros centros preuniversitarios para coordinarnos a la hora de la accesibilidad en las pruebas de evaluación. En cuanto al segundo eje, la igualdad de oportunidades en la vida universitaria. El tercero, se busca la formación y sensibilización en discapacidad. El cuarto, se busca como proyecto hacia el futuro la accesibilidad universal y el diseño para todas las personas. Esta situación es la ideal. Realmente se pretende que todas las personas puedan acceder de forma directa sin requerir directamente adaptaciones incluso a todo el material, y que todo el material sea directamente accesible para todo el mundo. Desgraciadamente, como ha comentado Ana, tampoco hemos llegado a ese punto, y por eso es necesario plantear aún medidas de adaptación que veremos cómo se concretan. Por otro lado, fomentar la investigación en materia de discapacidad y la participación de las personas con discapacidad. En el asunto de investigación, por ejemplo, se incluye también, comentado por Ana, el asunto de la cátedra de autismo que se está organizando. La responsabilidad social a través de difusión de información y otros tipos de actividades. Garantizamos las medidas de transición en la inserción laboral a través de algunos programas específicos, y la conciliación y promoción de la autonomía, que es un punto clave en la vida universitaria. Hay que tener en cuenta que la transición del contexto preuniversitario al universitario supone un cambio en esa autonomía que se debe contemplar en la universidad a la hora de favorecer que se produzca esa transición por parte del estudiante. Bueno, esto básicamente, aquí concretamos la forma o sea, cómo nos relacionamos desde la unidad con los distintos sectores de la universidad. Por parte del PDI se plantean cursos de formación que están disponibles en su plataforma interna de formación. Se elaboran guías de atención a estudiantes con discapacidad que van incluidas en el informe técnico de adaptación, y ya conectamos con lo siguiente, que son informes, ahora veremos cómo funciona el protocolo. Son informes en los que se establecen las medidas de adaptación necesarias de forma personalizada e individualizada, como comentaba al principio, para cada estudiante, y se le remite al profesorado que le imparta clases al estudiante, y evidentemente en un contexto universitario aquel profesorado que el estudiante no dé permiso para compartirse. Dentro de este informe, como decía, incluye esa guía de atención personalizada en función de la persona, tanto de la persona como del diagnóstico, para tenerlo en cuenta en las adaptaciones. Por parte del PAS, en su plataforma de formación, que se llama ForPAS, también tienen cursos de formación sobre discapacidad. Y en cuanto a estudiantes con y sin discapacidad, se plantean cursos de formación, participación a través de programas como el Proyecto Contigo, y específicamente, en el caso de estudiantes con discapacidad, se articulan los recursos y apoyos necesarios para estudiantes con discapacidad y que permanezcan en la universidad en igualdad de oportunidades. Más adelante veremos en qué se concretan esos recursos, también para responder a la pregunta que planteaba Juan Carlos.
¿Todo esto en qué se concreta? En acciones como concursos, jornadas, celebración de días mundiales y píldoras informativas por parte de la unidad. En la parte de sensibilización, cabe destacar el proyecto Contigo, como comentaba al principio, y en cuanto a la difusión, tenemos un blog que se llama Con limitaciones pero sin límites, en el que hemos ido comentando un poco las novedades acerca de la unidad. Y, desde luego, el objetivo es visibilizar al estudiantado con discapacidad. Vale, aquí están las gráficas de las que hablaba. Ana comentaba la cifra por encima y el porcentaje de aumento de estudiantado con discapacidad matriculado. Me suman las palabras de Ana al decir que estas cifras están infravaloradas porque son las personas registradas que han presentado, que buscan la exención de tasa de matrícula a través de la discapacidad, pero claro, eso deja fuera a personas que, por ejemplo, hoy he recibido un correo de una persona que no había presentado su discapacidad en la matrícula, y ahora en segundo, en tercer curso, decide contactar con nosotros porque necesita ayuda y observa pues, que necesita ciertas adaptaciones. Entonces, me sirve de ejemplo para exponer un poco que las cifras están infravaloradas. Desde luego se ve un aumento progresivo muy importante hasta llegar a 749 o 752, como ha comentado Ana. A día de hoy, eso es un cambio esencial. Y consideramos que el aumento de las medidas de adaptación y de la normalización de la discapacidad en la comunidad universitaria creo que es un factor clave para haber facilitado este aumento. Esto, sin embargo, no tiene relación directa con las personas que acuden a solicitar ayuda a nuestra unidad. Es decir, estas son personas que certifican discapacidad, pero no todas contactan con nosotros porque no todas necesitan medidas de adaptación. ¿De acuerdo? Para ello, hablamos... Bueno, estas son las cifras que comentaba Ana también, el 46% de diagnósticos de salud mental, seguido de diagnósticos físicos, desde luego otros diagnósticos que incluyen diagnósticos variados que son más difíciles de clasificar. Y bueno, esos son los pilares fundamentales de los tipos de diagnósticos que recibimos por parte del estudiantado con discapacidad. Como decía, esto ya está concretado a las solicitudes que recibimos como unidad. Es decir, aparece en el título el perfil del alumnado por tipo de discapacidad en atención a las solicitudes a la unidad. Dentro en ese sentido, el número de solicitudes recibidas y atendidas para las ayudas de estudiantes con necesidades académicas especiales asociadas a discapacidad o por salud sobrevenida han aumentado. Estos sí que son ya recibidas directamente por la unidad. Se ve que han aumentado considerablemente en los últimos años y progresivamente vemos que nuestra unidad se visibiliza más, la comunidad universitaria es más consciente de la existencia de la unidad y cada vez recibimos más solicitudes por parte del estudiantado universitario. Bueno, esto es uno de los programas, hablaré sobre ello en profundidad. Es un programa que ha tenido mucho éxito, que es el concepto de estudiantado colaborador. Este programa se enmarca dentro del proyecto Contigo, en tanto que fomenta la colaboración entre estudiantado con discapacidad y estudiantado sin discapacidad de la comunidad universitaria. Ahora explicaré en profundidad en qué consiste, pero básicamente son compañeros y compañeras del grupo o clase de estudiantes con discapacidad que ayuden en la toma de apuntes, en informar, hacer un seguimiento general de las fechas en las que hay que entregar trabajos, exámenes, etcétera. Es una colaboración que desde la unidad nosotros regulamos a través de un acuerdo que firman todas las partes y que después de estar reconocido con créditos universitarios.
Entonces, bastante interesante y bueno, se suman muchas anécdotas dentro de este marco porque al final el estudiantado colaborador con el estudiantado con discapacidad pues acaban haciendo relaciones muy estrechas, se acaban haciendo amigos y, por ejemplo, hay una cosa que consideramos que muy bonita dentro de la unidad y es que tenemos ya varios estudiantes con discapacidad que pertenecen a la unidad y que son ellos mismos los que son estudiantes y estudiantes colaboradores y colaboradoras de otros estudiantes con discapacidad. Entonces, pues creo que es una situación entrañable porque permite, además, digamos, demostrar que las fortalezas, o sea, que hay que tener en cuenta la totalidad de la persona, porque aquello que requiere adaptaciones en una persona que pueda requerir adaptaciones quizá tiene otras fortalezas muy importantes que permiten ayudar a sus compañeros y compañeras. Entonces, bueno, en este caso voy a comentar un poco las cifras porque sí que es verdad que se detecta una bajada importante y por enmarcarlo un poco, se observa una subida en líneas generales, pero el curso pasado descendió prácticamente a la mitad de participación. Hay que tener en cuenta que coincidió con el formato híbrido de clase. Entonces, al ser el formato online, como comentaba también Ana, fue muy difícil la coordinación para favorecer la accesibilidad y además, al no estar en un contexto de una clase presencial, el papel del estudiantado colaborador se quedaba un poco en el aire. Por otro lado, igual que he comentado con las cifras anteriores, sabemos que estos números también están infravalorados, porque es una infraestimación, me refiero, porque sabemos que hay estudiantado colaborador que ayuda sin querer que esté regulado a través de ningún acuerdo. Por lo tanto, nosotros no tenemos conciencia no tenemos noticias de esa colaboración. Sin embargo, se produce. Entonces, estimamos que estos números deberían ser mayores de lo que son. Vale, bueno, de forma transversal durante la exposición hablaremos de nuestra experiencia en el trabajo diario con chicos y chicas con discapacidad, porque, bueno, en definitiva son experiencias de vida del estudiantado. Y vamos a hacer comentarios de personas que han interactuado con la unidad, un poco para reflejar cuál es la realidad de la vida del estudiantado con discapacidad con lo que intervenimos en la unidad. Bueno, este primer estudiante de Derecho decía, el primer año no me fue bien con mi estudiante colaboradora porque no entendía su letra, al año siguiente cambié y ahora ella es mi amiga. Esto un poco en relación al tema del estudiantado colaborador. Bueno, en segundo lugar, este estudiante de educación primaria decía que para mí hacer amigos es muy importante y no sentirme solo en la facultad. Los estudiantes colaboradores me ayudan mucho a integrarme dentro de clase y a veces salimos por ahí los fines de semana y algunas fiestas. Por eso comentaba también que tienen un papel importante a nivel de inclusión social. Muchas veces los estudiantes colaboradores en algunos estudiantes que tienen más dificultades a nivel de interacciones sociales, vemos en el día a día cómo realmente facilitan la situación también social los y las estudiantes colaboradores. Bueno, ¿con qué recursos cuenta la unidad en atención a las necesidades académicas asociadas a la discapacidad? Estos recursos se enmarcan en la normativa universitaria, que veremos a continuación. En ese marco de la normativa universitaria nos permite realizar convocatorias de ayuda propias. También difundimos convocatorias externas, pero dentro de la normativa universitaria es lo que permite difundir las convocatorias propias. Y estas convocatorias, en ese sentido, se concreta en recursos específicos, que también veremos a continuación, y que todo esto también se comparte con el profesorado una vez que se presenta algún estudiante con discapacidad que requiera adaptación. En cuanto a la normativa en materia de discapacidad, pasamos un poco a relatar algunas leyes más generales, aunque ya concretadas en universidades, como la Ley Orgánica de Universidades de 2001, y específicamente en la Universidad de Sevilla encontramos el Estatuto del Estudiante Universitario de 2003, el Reglamento General de Estudiantes, perdón, acabo de escuchar.
¿Alguien ha levantado la mano? Hola, ¿se me escucha bien? Sí, se te Sí, escucha Carlos, se te oye. perfectamente. Creo que Puedes había Escucho un una error, no te notificación, no sé preocupes. si alguien ha levantado la mano. Creo que ha sido alguien que se ha incorporado a la sala. No hay Vale, ningún perfecto. mensaje en el chat ni nada. Puedes continuar. De acuerdo. Entonces continúo. Bueno, eso, decía básicamente que el Reglamento General de Estudiantes figuran las necesidades académicas particulares del artículo 26 al 31 no pasa nada, Hugo, sin problema. En ese Reglamento General de Estudiantes aparecen las necesidades académicas y relata cuáles son los ámbitos o situaciones que se recogen a través de la normativa. También encontramos la normativa para la atención académica al estudiante con discapacidad, la resolución rectoral reguladora de los procedimientos de adquisición y acreditación de la competencia lingüística exigida en los estudios de grado y máster universitario. Esto es importante porque también realizamos adaptaciones en las competencias lingüísticas que se solicitan en grado y máster. Incluimos también, tenemos en cuenta la resolución rectoral de la normativa de matrícula y el plan integral para personas con discapacidad. El plan integral, tanto el primero como el segundo, que es el actual vigente. Dentro de esta normativa encontramos algunas acciones como dentro del marco de los planes de orientación y acción tutorial y las comisiones de apoyo a la discapacidad de las que hablaba Ana. El plan de orientación y acción tutorial pues nace en la Universidad de Sevilla con el objetivo de aglutinar todas las actividades de orientación y apoyo al alumnado de la Universidad de Sevilla en un sentido amplio, con cobertura de acciones antes, durante y después de cursar lo que vienen a ser los estudios universitarios. En este marco se elabora un seguimiento del estudiantado a través de los distintos cursos universitarios, a través de su progreso en los estudios. Se elaboran también actividades relacionadas con la discapacidad y, bueno, existen en la Universidad de Sevilla facultades y escuelas que cuentan con grupos y comisiones de apoyo específico que apoyan a los estudiantes con discapacidad de forma concreta en la propia facultad. Bueno, esto en relación a esas experiencias de vida, y lo conecto también con el plan de orientación y acción tutorial porque demuestra que es importante. Esta persona de ingeniería informática decía que no quería acudir a tutorías con los profesores porque no quiero que piensen que soy tonto. Entonces, esta experiencia también nos sirve un poco para tenerlo en cuenta a la hora de abordarlo de forma transversal, que era uno de los principios fundamentales que comentábamos al principio. Bueno, esto son programas específicos que nosotros planteamos en función del diagnóstico de la persona del estudiantado con discapacidad. De nuevo, esto se tiene que concretar a nivel personal, de forma individualizada, para ver cuáles son las adaptaciones que hay que hacer para cada persona. Encontramos un programa para el caso de síndrome de Asperger, un programa para atención con estudiantes con TDAH, trastorno mental grave, para usuarios de lengua de signos. En función de cada diagnóstico, pues planteamos una serie de medidas específicas. Por ejemplo, en el caso de estudiantes con TDAH, incluimos un seguimiento de la organización del tiempo, un seguimiento de los estudios. Vamos un poco comprobando que todo está correcto, si necesitan alguna medida específica. Y además de esto, esto se concreta un poco en la asistencia y asesoramiento que comentaba, con el ejemplo de TDAH, por ejemplo. Se concreta también en los informes técnicos, como comentaba, por parte de la unidad. Nosotros elaboramos informes técnicos que se difunden al profesorado y dentro de esos informes se tienen en cuenta estos programas específicos de atención a diagnósticos específicos. Se realiza un seguimiento y se plantean tutorías sistematizadas con el profesorado para hacer un seguimiento también de lo que viene a ser el contenido de la asignatura. En principio... una cosa que quería comentar en cuanto al protocolo, en relación a la demanda que comentaba Juan Carlos antes.
El protocolo que nosotros seguimos cuando elaboramos por ejemplo, un informe técnico para estudiantes con discapacidad, sería si el estudiante se pone en contacto con el profesorado o directamente el estudiante conoce de la existencia de nuestra unidad, que se ponga en contacto con nosotros. Nosotros tenemos citas presenciales en las que conocemos a la persona, vemos qué necesidades pudiera tener a nivel personal, no únicamente asociado al diagnóstico. Y una vez que hemos conocido a la persona, elaboramos un informe técnico, incluyendo estos programas específicos, que se le remitirían al profesorado para que lo tengan en cuenta. Y un punto clave, que veremos también más adelante, es la coordinación con el profesorado en este contexto. Otra persona de ingeniería informática decía: el trabajo de fin de grado es una asignatura que me está costando más trabajo, pero con las tutorías y el informe al profesorado me siento capaz de hacerlo bien. Es otra experiencia más de que el asunto de los informes permite en muchas ocasiones facilitar los estudios y el contenido también académico. Y bueno, experiencias como esta nos llegan en muchas ocasiones a la unidad. Vale, esto es lo que comentaba antes. Es un trabajo conjunto, tiene que ser así, entre la unidad de atención a estudiantes con discapacidad y el profesorado. Se tiene que trabajar de la mano en ese carácter transversal. Se realiza esa entrevista inicial con el estudiantado, se organiza la solicitud de necesidades académicas especiales con la facultad, se contacta con el profesorado, se elabora ese informe técnico acompañado de la guía de apoyo, que serían esos programas específicos en función del diagnóstico, que digamos que se personalizan en el informe técnico al profesorado. Se recurre, por ejemplo, al grupo clase para el estudiantado colaborador dentro del marco del proyecto Contigo. Y se realiza un seguimiento de la situación de la persona por parte tanto de la unidad como del profesorado. Se plantea acompañamiento, orientación y apoyo psicológico al estudiantado. En este sentido, siempre quedamos a la disposición del profesorado, estamos muchas veces en contacto con los equipos docentes para responder dudas, poder colaborar, ver cómo solucionar las situaciones. Y creemos que es un pilar esencial para poder llevar todas las adaptaciones y la inclusión adelante. En cuanto a los apoyos y medidas de adaptación para estudiantes de necesidades académicas especiales, esta convocatoria es una convocatoria propia nuestra que pretende garantizar el apoyo durante los estudios, proporcionando, como hablábamos, las ayudas necesarias para el desarrollo de la actividad académica. ¿En qué se concreta esto? Es decir, ¿qué recursos puedo contar si soy estudiante con necesidades académicas especiales asociadas a discapacidad? Estas imágenes están extraídas de la guía para el estudiante, que está disponible en la web del SACU. Igualmente, si alguien prefiere que se le remita por correo, pues nos puede escribir sin problema. Y se lo remitimos, ¿de acuerdo? En primer lugar, los recursos para la actividad académica en el aula, el estudiante colaborador o colaboradora, son compañeros y compañeras de clase que prestan apoyo en tareas como la toma de apunte, el seguimiento de las clases, el acceso a la información o las actividades académicas diarias, entre otras cuestiones. Por esta labor se reconoce a este compañero o compañera con créditos ECTS que puede convalidar por créditos optativos de su titulación. Creo que lo he explicado antes. Este papel del estudiantado colaborador es esencial. Nosotros trabajamos día a día con ellos y la verdad es que da lugar a una ayuda muy importante para estudiantes con discapacidad, y en otras muchas ocasiones son los estudiantes con discapacidad los que ayudan a los estudiantes colaboradores en distintas situaciones. Por otro lado, las libretas autocopiativas son cuadernos con papel de calco donde el compañero puede tomar apuntes y al final de la clase se puede disponer de ellos a tiempo real y sin necesidad de hacer fotocopias. Esto para específicamente ahora mismo con el tema de la toma de apuntes digital en ordenadores,
hay estudiantes que no lo utilizan, pero hay muchas titulaciones que sí que requieren el tomar apuntes a mano. Entonces es un recurso que a los estudiantes les suele gustar mucho. Esos son básicamente libretas de calco y cuando el estudiante toma apuntes, directamente arranca la segunda página y se la comparte al estudiante, en este caso con discapacidad, y eso permite agilizar mucho el proceso porque evita que se tengan que tomar fotos de cada página de los apuntes, que se tenga que complica menos la vida. Entonces hay muchos estudiantes que lo usan y en general están contentos y contentas con ello. Aparte, encontramos el cuidador especial, que es un apoyo dirigido a estudiantes con situación de gran dependencia. En este caso es un compañero o compañera que apoya en los desplazamientos en el centro y actividades en la vida diaria, como acompañamiento al baño, cambios posturales, ayuda llevando el material a clase. Digamos que es un apoyo más especializado. Y en este sentido, a este estudiantado colaborador sí que se le recompensa con una gratificación económica después del curso académico. También se tiene en cuenta de forma transversal la disposición del material de clase. Por parte de los docentes y en función de las características de la asignatura, se facilita el material de clase adaptado y accesible en las situaciones en las que así lo requiera. En este sentido también estamos coordinados con la biblioteca y otros servicios que ofrecen siempre su ayuda. Por otra parte, ayudas técnicas específicas como, por ejemplo, medidas técnicas de acceso a la información y comunicación, como software específicos, equipos FM, monitores de grandes pulgadas, ratón óptico, etcétera. Esto en función de las necesidades se va adecuando. Hay puestos de estudios adaptados, se han desarrollado medidas de accesibilidad en función de lo que se requiera en atención a las necesidades asociadas a la discapacidad. Y aquí también se colabora con el servicio de bibliotecas. Por otro lado, la ampliación del tamaño de la letra, la presencia de un intérprete de la lengua de signos española, de esto ha hablado Ana antes. Y también tenemos un glosario de términos técnicos en lengua de signos. Ahora veremos algunas imágenes al respecto. En cuanto a las medidas de acceso a la evaluación, se plantean en ocasiones evaluaciones alternativas que faciliten a través del formato, del examen con formato de letra ampliada, recursos técnicos en el desarrollo del examen en función de la necesidad, tiempo adicional durante los exámenes para aquellas situaciones que lo necesiten y examen en formato braille. En cuanto a la conciliación de la actividad académica, se establece prioridad en la elección de grupo y turno, tanto en los grupos generales de clase como en los grupos de práctica, grupos medianos. En cada facultad tiene su propia terminología, pero en los grupos más pequeños, grupos de práctica, también tienen prioridad. En cuanto a la acreditación de la competencia lingüística, se requiere el B1 dentro del marco común europeo de referencia de las lenguas de un idioma extranjero. En caso de estudiantes con discapacidad, se puede solicitar la adaptación de la prueba de acreditación, evidentemente siempre que la prueba de acreditación tenga lugar dentro de la Universidad de Sevilla, para que se tengan en cuenta las necesidades académicas específicas y se estudia cada situación de manera particular para adaptarlo. En cuanto a las medidas de acción tutorial, hemos estado ya comentando antes en profundidad el plan de orientación y acción tutorial. Además, pues ofrecemos información, asesoramiento y orientación académica y elaboramos esos informes técnicos dirigidos al profesorado. En relación a la atención personalizada, si se marca en la casilla quiero ser informado por la unidad de atención a estudiantes con discapacidad o se ponen en contacto con nuestra unidad, se mantiene una entrevista individualizada para compartir, para conocer sus necesidades. Esto es lo que hemos estado hablando antes, de cuál es el protocolo que nosotros seguimos. Una vez conocidas las necesidades y con tu consentimiento, pues remitimos ese informe técnico. A lo largo del curso mantenemos un seguimiento de esas ayudas y comprobamos que todo está en orden, que el estudiante si tiene alguna necesidad nueva, el estudiantado pues se tendrá en cuenta en los nuevos informes de cara al futuro, se contacta con el profesorado. En ese sentido estamos bien coordinados. Y bueno, el tema de los programas específicos que ya hemos hablado.
Vale, el programa Convivamos es un programa de promoción de la autonomía en viviendas inclusivas, que lo que busca pues, es promover la autonomía del alumnado con discapacidad a través de la convivencia con estudiantes sin discapacidad. Estos programas, desgraciadamente, tras la situación del COVID y por el contexto sanitario, y en muchas ocasiones también por la vulnerabilidad sanitaria de los estudiantes que se comunican con la unidad, se han cancelado. Entonces, están en parada y esperando a que la situación sanitaria se mejore, desgraciadamente, para volver a retomar estos proyectos que eran muy interesantes y que también daban muy buenas experiencias. En cuanto a las ayudas para estudiantes con necesidades de apoyo personal asociadas a discapacidad, también es una convocatoria nuestra que busca dotar al alumnado con necesidades académicas especiales asociadas a discapacidad o salud sobrevenida de la asistencia de una persona como garantía de apoyo personal durante su periodo de estudio en la Universidad de Sevilla. Es decir, se busca una persona que garantice el apoyo personal en el contexto académico. Para ello, se solicita a través de la plataforma el apoyo de asistencia y también aquí se marca el programa Convivamos. En cuanto al servicio de intérprete de signos, ya ha comentado Ana. Ha comentado antes el servicio, son profesionales contratados por la Universidad de Sevilla. Como funciones, busca ser un puente comunicativo entre el profesorado y el alumnado sordo y entre el alumnado sordo y sus compañeros y compañeras. Estos y estas profesionales están coordinados con la unidad de atención a estudiantes con discapacidad, también coordinados con el profesorado, es decir, conocen con margen de tiempo las actividades que se van a desarrollar en el aula y el material a trabajar para poder adaptarlo si es necesario. Y bueno, y asegura la fiabilidad y confidencialidad de su trabajo en relación con los distintos sectores universitarios. Este es el glosario en lengua de signos que está disponible en la web del SACU, del Servicio de Asistencia a la Comunidad Universitaria. En él se recogen distintos términos técnicos de distintas áreas de conocimiento, por si resulta de interés a alguna persona. Se incorpora un vídeo de la intérprete con una definición del término técnico. Y bueno, es un recurso que también tenemos disponible en la web. Por otro lado, retomo lo que comenté al principio del proyecto contigo. Hablamos ahora de la formación y sensibilización de la comunidad universitaria en materia de discapacidad. De nuevo, como la situación con el proyecto Convivamos, estamos en espera de retomarlo cuando se mejore la situación sanitaria. Tenemos un plan formativo en materia de discapacidad dirigido a la comunidad universitaria. Ahí se enmarcaba, por ejemplo, el curso de lengua de signos del que hablaba Juan Carlos. En cuanto al proyecto Contigo, también cumple un papel importante. Las campañas de sensibilización, materiales adaptados a distintas discapacidades y el blog con limitaciones pero sin límite. Estos son un poco el marco que hemos tenido hasta ahora de formación y sensibilización. En estos programas participaba el estudiantado. Ahora lo veremos de forma concreta. Esto es el proyecto Contigo. Consiste en un grupo de personas que se comprometen de forma activa en el despliegue de acciones de sensibilización en materia de discapacidad, a través de actividades creativas, participativas y dinámicas que pretenden sensibilizar a la comunidad universitaria. Es decir, aquí intervienen estudiantes con y sin discapacidad de forma voluntaria para sensibilizar a la comunidad universitaria. En este contexto también es interesante esta experiencia de un familiar o una estudiante de ingeniería química. Dice que los compañeros conocen las necesidades de mi hijo y le ayudan en sus dificultades, al igual que él a ellos. Hablábamos antes de esa diferencia entre la necesidad de adaptación y la fortaleza que pueda tener la persona que siempre la tiene. Bueno, estas son algunas imágenes que nos dejan los proyectos de sensibilización a lo largo de los cursos. En cuanto al campus inclusivo, Campus Sin Límite, también es otra actividad que se enmarca dentro
del proyecto contigo. Es un proyecto dirigido a estudiantes de cuarto de ESO, bachillerato y ciclos formativos de grado medio con y sin discapacidad, que pretende incrementar la presencia activa de personas con discapacidad en la universidad para fomentar la inclusión. Para ello, se acerca a chicos y chicas a la vida universitaria para potenciar que continúen sus estudios superiores, muchas veces para vencer el miedo a lo desconocido que se encuentra en el contexto preuniversitario. Para ello, viven 9 días en una residencia universitaria, conocen los servicios y recursos de la universidad, reciben orientación y asesoramiento y claro, también se organizan actividades académicas, culturales, de formación, de empleabilidad, movilidad y relaciones interpersonales, sin olvidar el ocio, de forma accesible. Entonces, ha sido un proyecto bastante interesante que, de nuevo, como los anteriores, estamos a espera de que se retome por la situación sanitaria. Bueno, en este contexto de la inclusión social, esta persona de Historia del Arte decía que su mayor dificultad es hacer amigos en la facultad, pero es algo que está trabajando con nosotros en la unidad. Entonces también tenemos en cuenta esa inclusión social. Bueno, ahora quería un poco entrar en la parte de ser conscientes de la necesidad de integración y quería empezar con un pequeño cuento que me parece interesante, que tiene en cuenta el tema de la inclusión y que creo que debe aplicarse también en el contexto universitario. Se titula Asamblea en la carpintería. Cuentan que en el taller de carpintería hubo una extraña asamblea. Las herramientas convocaron una reunión para arreglar sus diferencias. El martillo ejercía la presidencia, pero la asamblea le anunció que tenía que renunciar. ¿La causa? Hacía demasiado ruido y además se pasaba todo el tiempo golpeando. El martillo aceptó su culpa, pero pidió que también fuera expulsado el tornillo. Hay que darle muchas vueltas para que sirva de algo. El tornillo aceptó el ataque, pero a su vez pidió la expulsión de la lija, porque era muy áspera en su trato y siempre tenía fricciones con los demás. La lija estuvo de acuerdo, con la condición de que fuera expulsado el metro, que se pasaba midiendo a los demás según su propia medida, como si fuera el único perfecto. En eso que entró el carpintero, se puso un delantal y empezó a trabajar. Usó el martillo, la lija, el metro y el tornillo. Cuando hubo terminado, la tosca madera inicial se había convertido en un lindo juego de ajedrez. Cuando el taller de carpintería quedó nuevamente solo, la asamblea reanudó la deliberación. Entonces tomó la palabra el serrucho y dijo: señores y señoras, ha quedado demostrado que tenemos defectos, pero el carpintero trabaja con nuestras cualidades. Eso es lo que nos hace valiosos. Así que no pensemos ya en nuestros puntos malos y concentrémonos en la utilidad de nuestros puntos buenos. La asamblea encontró entonces que el martillo era fuerte, que el tornillo te unía y que proporcionaba firmeza, que la lija era experta en afinar y limar asperezas y que el metro era preciso y exacto. Las herramientas se sintieron un equipo capaz de hacer cosas de calidad. En otras palabras, se sintieron orgullosos y orgullosas de sus fortalezas y de trabajar juntas. En este pequeño cuento, un poco por hacer más amena la exposición, permite un poco también, en conexión con lo que hablábamos específicamente del estudiantado colaborador, ese foco en las fortalezas y cómo muchas veces sin quererlo emanan esas fortalezas y se ayudan entre ellos y ellas, tengan o no tengan discapacidad. Entonces creo que es una cosa que se debe tener en cuenta. Bueno, en esto un estudiante de arquitectura que decía: me da miedo contar lo que me pasa porque lo he pasado muy mal en bachillerato. También son reflexiones que tenemos que tener en cuenta. Antes de nada, debemos tener en cuenta, todo esto empieza en el marco un poco de la concienciación, que una persona con discapacidad es una persona igual que otra, cualquiera. Tampoco se debe hacer como si la discapacidad no existiera, porque tampoco se puede ignorar una característica, que es una característica más de esa persona. Se deben aceptar las diferencias, pero tampoco sin subestimar las posibilidades ni sobreestimar las dificultades. Las personas con discapacidad evidentemente tienen derecho, toman sus propias decisiones, tienen sus propios intereses y asumen sus propias responsabilidades. Si algún niño hace alguna pregunta indiscreta a una persona con discapacidad, no lo censures, trátalo con naturalidad.
Cuando quieras algo de una persona con discapacidad, dirígete directamente a ella, no a su acompañante. Esto también es importante, por ejemplo, en el caso de los intérpretes con lengua de signos, ¿no? Es importante dirigirse a la persona y que el intérprete se encargará de actuar. Actúa con naturalidad. Si ocurre alguna cosa embarazosa, se utiliza la delicadeza, la sinceridad y el buen humor. Entonces, lo que hablábamos, no todas las personas con discapacidad son iguales. Y en este contexto del buen humor, quería traeros un poco la campaña de los Juegos Paralímpicos, que creo que es interesante. Así que a ver si salvamos las distancias telemáticas. Vale, ¿me podéis confirmar si se está viendo el vídeo? De momento Sí, se se ve, ve. pero Vale, vamos a hacer una prueba para ver si se escucha bien, ¿de acuerdo? You're such an inspiration. So brave. You remind me to be. ¿Qué tal? ¿Se escucha bien? Sí, se ve y se oye bien. Muy bien. You're such an inspiration. So brave. You remind me to be happy. I love that you don't let it get you down. Good for you. It breaks my heart. Look at you out and about. You push us all to do better. You are superheroes. Really? Yeah, we're superheroes, all right. For getting the kids out the door on time. We push strollers. Io sono il passeggino. Not our run. We break homes. But there's nothing special about us. We have mortgages. Messing with duvets. Watch reality TV. Pretend we're watching reality TV. We're politicians and lobsters. Pension advisors. We get married. We met on a blind date. We can laugh at ourselves too. We love our granny. And our goggles. We pray 5 times a day. And no, I'm not praying for a cure. I'm praying for a new handbag. We swipe right. We go on first dates. And get lucky too. So are the pedestals are nice. And the pity tolerated. We're not special. That's not what it's like. Non è la nostra realtà. And only when you see us. Wonderfully ordinary. Wonderfully human. Only then Can we all break down these barriers? That keep us apart. That's 1 billion people. Bueno, si queréis reflejar un poco alguna opinión al respecto, alguna reflexión. Me alegro, Simón. A mí realmente me parece que refleja bien hacia dónde tenemos que ir a nivel como sociedad. Considero que es importante, ¿no? Esta normalización y sobre todo una cosa que también se tiene mucho en cuenta es este sentido del buen humor, ¿no? El tomarse las cosas con buen humor es esencial, ¿no? Yo quería saber... Vale, bueno, aprovecho para responder la pregunta de Lourdes, ahora que he podido leerla. Por si alguien no está en el chat, Lourdes pregunta si es complicado encontrar alumnos que colaboren con estudiantes con discapacidad y cómo convencerles. No es difícil. Normalmente no encontramos problemas en encontrar a personas dispuestas a ayudar. De hecho, ya aparecían antes los números, hay muchísimos candidatos y candidatas y bueno, y al final ayudan siempre. No, en ese sentido no hay problema. Y si hubiera algún tipo de problema desde la propia unidad, también colaboramos con el grupo clase para cubrir esa necesidad si fuera necesario. O sea que en ese sentido no hay problema.
Vale, retomo la diapositiva. Aquí, vale. Bueno, esto básicamente lo que hablábamos, ¿no? Cada uno son personas distintas. Una de sus características puede ser la discapacidad, pero aparte tienen otra serie de cuestiones, además unas circunstancias que la rodean, habilidades y recursos personales y distintas capacidades que crean todo un escenario personalizado de la persona, pues que se debe tener en cuenta también en la intervención con el estudiantado con discapacidad. Bueno, estos son 3 pequeños vídeos, a ver si consigo ponerlos también. A mí estos vídeos me gustan mucho, son más antiguos, pero creo que reflejan bien un poco para personas sin discapacidad acercar el mundo de tener discapacidad. Ahora nos entiendes. No seas tú un impedimento para nuestra integración. Ahora nos entiendes. No seas tú un impedimento para nuestra integración. Bonjour, je voudrais ouvrir un compte. One is the loneliest number that you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the number one. Désormais, les espaces EDF sont accessibles à tous. Bueno, espero que se haya visto bien. Bueno, son vídeos que a mí me gustan mucho también porque permiten empatizar mucho más, ¿no? Y con escenas como la del libro completamente escrito en braille y la sensación de desesperación que puede provocar esto, ¿no? Al no poder acceder a la información. Entonces son cuestiones que se deben tener en cuenta también en el contexto universitario. Bueno, ya para finalizar, también quería aprovechar para leer otro pequeño cuento, son pequeñas píldoras, que también creo que es importante tener en cuenta, que es El elefante encadenado. Dice, cuando era pequeña me encantaban los circos y lo que más me gustaba de los circos eran los animales. También a mí, como a otros, me llamaba la atención el elefante. Durante la función, la enorme bestia hacía despliegue de su peso, tamaño y fuerza descomunal. Pero después de su actuación, y hasta un rato antes de volver al escenario, el elefante quedaba sujeto solamente por una cadena que aprisionaba una de sus patas, a una pequeña estaca clavada en el suelo. Sin embargo, la estaca era solo un minúsculo pedazo de madera, apenas enterrado unos centímetros en la tierra.
Y aunque la cadena era gruesa y poderosa, me parecía obvio que ese animal, capaz de arrancar un árbol de cuajo con su propia fuerza, podría con facilidad arrancar la estaca y huir. La pregunta se me hizo evidente. ¿Qué lo mantiene entonces? ¿Por qué no huye? Cuando tenía 5 o 6 años yo todavía confiaba en la sabiduría de los grandes y le pregunté entonces por el misterio del elefante. Algunos me explicaron que el elefante no escapaba porque estaba maestrado, a lo que volví a preguntar entonces, ¿por qué lo encadena? No recuerdo haber recibido ninguna respuesta coherente. Con el paso del tiempo me olvidé del misterio del elefante y la estaca. Sin embargo, hace unos años descubrí que, por suerte para mí, alguien había sido lo bastante sabio como para encontrar una respuesta. El elefante del circo no escapaba porque había estado atado a una estaca parecida desde que era muy pequeño. Cerré los ojos e imaginé al pequeño recién nacido sujeto a la estaca. Seguramente en aquel momento el elefantito empujó, tiró y sudó tratando de soltarse. Y a pesar de todo su esfuerzo, no pudo liberarse. La estaca era ciertamente muy fuerte para él. Juraría que se durmió agotado y que al día siguiente volvió a probar, y también al otro y al que le seguía, hasta que un día, un terrible día para su historia, el animal aceptó su impotencia y se resignó a su destino. Este elefante enorme y poderoso que vemos en el circo no escapa porque cree que no puede. Él solo tiene el recuerdo de su impotencia, de aquella impotencia que sintió poco después de nacer. Y lo peor es que jamás se ha vuelto a cuestionar seriamente esa posibilidad. Jamás intentó poner a prueba su fuerza otra vez. Bueno, es una reflexión que creo que es interesante también en el contexto del estudiantado con discapacidad. Y os lo quería compartir también. En ese sentido, debemos evitar que las personas con discapacidad sean ese elefante encadenado. Me gusta mucho la imagen del cartel de las personas debajo con las etiquetas del diagnóstico, porque más allá, por encima de todo, pues son personas. El objetivo, pues, no juzgar, confiar, acompañar, apostar, comprender y creer al estudiantado con discapacidad. Bueno, ya para ir cerrando, pues eso, decir que alguien hizo un círculo para dejarlo fuera y la Universidad de Sevilla ha hecho uno más grande para incluirlos a todos y a todas. Bueno, este es el contacto. Si tenéis alguna duda, principalmente, aquí podemos responder por encima, pero si la respuesta es con profundidad, es mejor que las escribáis por correo para que podamos daros acompañando con algún archivo que permita, pues eso, que veáis en profundidad la duda que tengáis. Y cerramos con la frase de que la igualdad reside en el respeto por la diversidad. Así que esto es todo por mi parte. Si tenéis alguna duda, se abre ahora el momento para las dudas. Estupendo, Carlos. Muchas gracias por tu intervención. Si algún compañero que esté en la sala quiere hacer alguna pregunta, puede hacerla por el chat o incluso puede levantar la mano y le podemos dar acceso para que se la haga en directo, ¿eh? O alguna de mis compañeras, si tienen alguna pregunta que hacerle. Bueno, Carlos, como puedes ver, todo el mundo te agradece tu participación y les ha gustado mucho tu exposición. A mí me gustaría remarcar un dato que ha facilitado la vicerrectora, Ana, que me ha llamado bastante la atención, que nos ha dicho que en el PDI de la Universidad de Sevilla hay solo 32 personas con discapacidad. Me ha llamado bastante la atención, sobre todo teniendo en cuenta que el PDI de la Universidad de Sevilla está formado por
4.177 personas y solo hay 32 personas con discapacidad. Esto es un 0,7%. Si estos datos los extrapolamos y tenemos en cuenta que en la población española hay un 9% de personas con discapacidad, pues parece que se va a tener que poner las pilas a NECA para que haya una representación equiparable dentro del grupo de PDI y concretamente de la Universidad de Sevilla. Quería aprovechar, Carlos, y preguntarte ya y romper el hielo, ¿cómo llega la información a la Universidad de Sevilla? Es decir, ¿cómo se registra que un estudiante o un profesor tiene discapacidad? ¿Cómo llega esa información y cuál es el procedimiento de la unidad para ponerse en contacto con la persona y ofrecerle la atención y los recursos que tenga disponibles? Vale, una pregunta muy interesante. Está un poco en relación a lo que hemos estado hablando del protocolo o sea, he explicado cuál es el seguimiento una vez que recibimos a la persona a la unidad, pero es cierto que ese primer contacto pues lo remarco un poco más. Por la parte del personal universitario, eso también quería aclararlo, no responde a la unidad. Hay que tener en cuenta que el nombre de la unidad es Unidad de Atención a Estudiantes con Discapacidad. El personal universitario debe dirigirse al SEPRUS, al Servicio de Riesgos Laborales, de Prevención de Riesgos Laborales. Entonces, toda la parte de personal universitario la llevan ellos directamente. En cuanto al estudiantado, que es de lo que más puedo hablar porque es a lo que me dedico, en cuanto al estudiantado, hay distintas vías para contactar con la unidad. En muchas ocasiones nosotros intentamos concienciar al profesorado para que si algún estudiante, por lo que sea, solicita algún tipo de medida de adaptación o saca a la luz alguna situación de necesidad académica especial, se ponga en contacto con nosotros, se reconozcan las necesidades académicas especiales y ya se elabore el informe. Y bueno, también en el proyecto Contigo esas campañas de sensibilización también buscaban visibilizar a la unidad, también por eso estamos en el Salón del Estudiante presente para que nos conozcan desde el principio. Y en algunos centros también los programas de mentoría por parte del estudiantado también informan de la presencia de la unidad. No sé si responde a tu pregunta. Sí, muchas gracias. Y otra cuestión que quería preguntar, ¿tenéis actualmente desde la unidad alguna participación en algún curso que se haga de innovación docente, sobre todo para la sensibilización de profesores en el ámbito de la innovación docente, pero enfocado a la discapacidad, a la diversidad, que se imparta próximamente, por ejemplo? Los cursos de formación para el profesorado están disponibles en su plataforma interna de formación. Ahora mismo, como nosotros no tenemos acceso a esa plataforma, desconozco cuál está ahora mismo vigente, pero cualquier profesor puede consultar esa plataforma de formación y ver cuáles son los cursos que están disponibles en relación a la discapacidad. Estupendo, muchas gracias. ¿Alguna pregunta más para Carlos antes de despedirlo? Me había dejado una persona, ¿me escucháis bien? Había dejado una persona una pregunta en el chat, Lourdes Martínez Rodríguez, y había dicho, yo quería referirme sobre todo al concepto que has explicado de cuidadores especiales, si es fácil o no encontrar esa figura. Vale. Es cierto que el programa ese programa, el que ha llamado Cuidadores Especiales, o programa de apoyo personal por parte de estudiantes, es poco usual porque digamos que requiere un alto grado de dependencia. Pero en las ocasiones en las que es necesario, hemos encontrado estudiantes dispuestos, pero sí que es cierto, hemos encontrado estudiantes dispuestos porque la necesidad, la demanda de ese programa es mucho más baja que, por ejemplo, los estudiantes colaboradores comunes, que prácticamente pues hay un elevado porcentaje de estudiantes que no lo reclaman. Pero en ese sentido no hay problema tampoco.
Estupendo, muchas gracias. Pues si no hay ninguna pregunta más para Carlos Fernández, pues agradecerte tu participación, la participación de Ana y de la Unidad de Atención a Estudiantes con Discapacidad de la Universidad de Sevilla. Un abrazo fuerte también a Laura Lozano, que la conozco personalmente. Y nada, en relación a las jornadas, pues vamos a hacer un breve receso y volvemos a las 12:30 con la mesa redonda de investigación y experiencias sobre la universidad inclusiva. Muchas gracias por la atención y muchas gracias también por tu exposición, Carlos. Estamos en contacto. Muchas gracias a vosotros. Un abrazo, volvemos pronto.